Hay dones que despiertan en ciertas personas. Para algunos tal vez es una bendición, pero para otros puede ser una maldición. Bienvenidos a Sala de Crisis. Siempre que hablamos con este tipo de gente, surge la pregunta, ¿qué hay del otro lado? ¿Cómo es el contacto? ¿Qué se siente? Y para este tema y resolver estas dudas, estamos con Lupita Capistrán, medium. ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Muchísimas gracias, estoy muy bien y muchas gracias por invitarme y muy contenta de estar con ustedes. Gracias por aceptar esta invitación. Y para nuestra comunidad que no te conoce aún, tus redes sociales. Gracias. Mis redes sociales estoy como Lupita-Capistrán en todas las redes sociales. Muy bien, muy bien. Igual nada más para darle como este contexto, ¿nos podrías decir a qué te dedicas? Una breve introducción de ti. Sí, ¿quién es Lupita? Bueno, tengo la habilidad, si lo llamamos habilidad, mucha gente le dice don. Tengo la habilidad, puedo ver y recibir mensajes de personas que ya trascendieron. Manejo la mediumnidad y la clarividencia en cierta forma. Ok. Y digo, ¿cómo empezaste con esto? ¿Cómo fue tu primer contacto con una persona, con algo? ¿Cómo fue? Claro, yo empecé desde muy chiquita, me di cuenta, desde que tengo memoria y recuerdo, estaba muy chiquita y pues me pasaban muchas situaciones. Veía gente que era diferente y en su momento no me daba cuenta hasta que era algo similar a lo que decimos luego de los amigos imaginarios o las amigas, hasta que yo luego hablaba de señoras, ¿no? Es que la señora Juanita, la señora Pepita, y era como, ¿y quiénes son? Y yo, pues la señora que luego está aquí, o en la parte donde yo vivía, que era como una especie de patio, se le podía decir, y pasaban muchas situaciones, ¿sabes? Desde muy chica me fui dando cuenta, y la verdad es que en un principio era como para mí normal, hasta que empecé a hacer comentarios o a decir cosas que era como, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo lo puedes decir? ¿O cómo lo puedes percibir? Obviamente el camino, el cambio, la transformación fue súper complicado porque empecé en un proceso más difícil emocionalmente y psicológico, ¿no? Yo realmente no entendía lo que sucedía y mi mamá lo veía desde un punto más lógico, a buscar la lógica, lo real, lo que era. Entonces todo se puso peor cuando fui entrando a la adolescencia y ya empezamos a manejar psicólogos, psiquiatras, tanatólogos, neurólogos, estudios por todo lo que yo veía, percibía y hacía, y realmente, como lo he comentado en otros lugares, fue un proceso súper difícil, de entendimiento más que nada. Oye, por ejemplo, justo es como esta parte en la que pues vas desarrollando este don y de repente hay gente que también ve a veces o no siempre este tipo de sombras o este tipo de personas, pero que no están como muy identificados como mediums, pero tienen como de repente pues estas apariciones. ¿Cómo se le llama a esas gente? O sea, pues que no lo tienen desarrollado o por qué. Realmente, sí, realmente también, o sea, realmente son mediums, solamente que no lo han preparado más, tal vez no se han abierto un poco más a poder hacerlo ya de una forma más entendida. Justamente una de las cosas que yo siempre comento es esa parte, ¿no? Sobre qué me lleva a hablarlo y a externarlo un poco más. Para mí, ya lo iremos hablando, ha sido un proceso súper difícil, ¿no? Ya estoy, gracias a Dios, en una etapa donde ya lo entiendo, donde ya no me da pena. Ya lo aceptas, Sí, ¿no? De claro, cierta donde lo manera. acepto y donde el camino se me ha ido abriendo para entender que no estoy loca, ¿sabes? O sea, que soy diferente, ¿no? Desde cierto punto. Entonces, aquí realmente esa es una de las cosas que yo creo que es importante ir dando a conocer esos temas para toda aquella gente que ya descartó toda la parte física, toda la parte psicológica y demás, que pueda entender que tal vez tiene el don y que hay que aceptarlo, que hay que abrazarlo y que hay que irlo desarrollando si es que quieres también hacerlo y si es que el don también te orilla a hacerlo. Porque hay veces que el don está, pero tal vez no haya esa obligación energética, espiritual, como para tener que desarrollarlo, y hay gente que vive toda su vida con ello sin ningún tema, ¿no? En mi caso, sí fue realmente muy acercado a, no tienes de otra, o sea, empecé a enfermarme, era como, yo quería controlarlo, incluso controlarlo es una mala palabra, o sea, no es una mala palabra, está mal
etiquetado porque no puedes controlar algo que te rebasa, ¿no? Pero al hablar Ok. de control me refiero a buscar la forma de manejarlo un poco mejor para que pueda fluir. Que a veces eso es lo difícil, ¿no? Como dices, hay personas que a lo mejor ahorita nos están escuchando y no es que lo vivan, o quizás sí lo vivan ellos o con sus hijos o con alguna persona cercana a ellos, que a veces es el primer miedo que tienen, ¿no? De expresar lo que están viendo, expresar incluso lo que sienten, lo que escuchan, algo que para la gente no es normal. Podrían incluso ese miedo de decir, no, es que si lo expreso, van a pensar que estoy loco, que estoy loca, me van a meter a un psiquiatra, vamos a estar yendo a terapias, etcétera, etcétera, ¿no? Y digo, muchas de estas personas, porque hemos tenido como esta conversación, incluso les surge esta duda, ¿no? De a veces de pensar en cómo se ven los seres que ya no están en este plano, ¿no? Muchos a través de las películas que nos han mostrado, pues piensan que los ven como tal como eran, ¿no? Pero en realidad, ¿cómo se ven en el caso de hablar de algún espíritu familiar? ¿Cómo es que tú logras verlos? O sea, ¿qué características tienen? ¿Como eran en el plano terrenal? Para Lupita, sí. A mí todos los que se me han presentado siempre se me presentan en unas buenas condiciones. Incluso si trascendieron de una forma trágica que los llevó, por ejemplo, una persona que falleció quemada Ok, o muy mal o situaciones así, a mí yo siempre los veo normales. O sea, en su mejor momento, por así decirlo, me refiero a que no los veo pues quemados o demás. Creo que cada uno de nosotros lo maneja diferente de acuerdo a cómo lo va aprendiendo, lo va entendiendo o de acuerdo a cómo se le presentan. Hace tiempo yo platicaba con una chica que me decía, no, es que si yo se accidentó y está muy mal, pues a mí se me presenta así, ¿no? Todo como se fue en el accidente y demás. La verdad es que a Lupita no, o sea, yo puedo asegurarte y hablarte desde mi perspectiva y desde mi experiencia. A mí se me presentan cuando vienen, ¿cómo se me presentan? Por ejemplo, a veces hay personas que desde que llegan o desde que los veo, ya los veo acompañados, ¿sabes? ok, Con una persona y es como que entiendo el punto para mí es que tengo que entregar un mensaje o tengo que entregar ese mensaje, ¿no? Hay gente que de repente hablamos, estamos charlando o vamos a llamarlo canalizando, hablando, y en ese punto de apertura que se empieza a activar es cuando de repente estamos y entonces vienen, ¿no? En ese momento ya abierto. ok. Yo no los llamo si no se presentan solos. Hay quienes sí lo hacen y lo respeto muchísimo, pero yo, Lupita, yo no lo hago. Yo si le hago una lectura a alguien y me dice, oye, es que quisiera contactar a mi mamá, quisiera contactar a mi papá, platico con ellos, canalizamos y lo que hago es que en ese momento que estoy canalizando, si yo veo que no se presenta, no insisto en llamarlos. Ok, tratas como de no molestarlos, ¿no? Sí, Ajá, o sea, ¿hay una exactamente. manera de llamarlos? O sea, ellos, o sea, es esta parte como ir entendiendo, ¿no? O sea, el proceso. Eh, digamos que tú canalizas y mandas esta especie de mensaje, de frecuencia, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué les llega a ellos? ¿Qué tipo de señal? Mira, en esa parte no, realmente yo no lo podría decírtelo porque no lo hago, no es como que, no sé realmente si pueda como hacer esa parte. Sí puedes llamarlos, me refiero a esa señal que mandas, o sea, no te podría explicar, hay una señal o ellos lo presienten así o lo ven o sienten el llamado, porque no he pasado yo a ese límite. Ok. Entonces, cuando yo hablo de abrir, de la canalización de la información, por ejemplo, me estoy con alguna persona, mira, así como hay personas que leen las cartas, que leen el café, que leen el huevo, que leen y leen, así yo hago lo mismo, pero con las personas. Entonces, yo platico, o sea, hay gente que luego me dice, ¿qué ves en mí? Y yo es como, ok, o sea, tenemos que abrir un canal, en mi caso. Es como empiezo a platicar con alguien, es como si ahorita yo me pusiera como a platicar contigo y, oye, es que me gustaría que me hicieras una lectura. Desde ahí es como, primero tengo que pedir un permiso, ¿sabes? Ok, Tengo que abrir ese espacio, pedir un permiso, pedirte un permiso y el hecho de que tú me digas, ¿sabes qué? Pues yo quiero que me digas qué ves, qué esto. Y ahí es donde yo empiezo, claro, mira, pues yo veo en ti esto y empiezo, ¿no? Si en ese momento de apertura ya, con ese permiso de la lectura que yo te estoy haciendo, mientras estemos en esa charla, es cuando si una persona que ya trascendió
necesita darte un mensaje, lo que hace es que yo lo veo venir, ¿sabes? Ok. Y se para a un lado, ¿no? Entonces es como, ok, mira, y yo les digo, mira, hay una persona aquí, así, 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 dice que es tal cosa. Ok, perfecto, pero si en el transcurso de toda la lectura yo no veo venir a nadie y me dice la persona, oye, es que quiero contactar a mi mamá, ¿será que crees que pueda venir o puedas hablarle? Yo no lo hago, o sea, le digo, mira, no la veo no la veo en este momento contigo, no percibo un mensaje de ellos y no definitivamente yo pues no le puedo hablar, ¿no? Ok. Oye, ahorita estabas mencionando que a veces las personas cuando se presentan o vienen en este tipo de ayuda o buscar algún tipo de mensaje contigo, a veces ya vienen acompañadas. ¿Te ha tocado esta parte de decir, vamos a poner un claro ejemplo, a alguna persona que venga en búsqueda de algún hijo o de algún familiar que no sabe o que está desaparecido y que cuando llegue a ti a buscar esta ayuda, a lo mejor espiritual, tú ya lo veas a él a su lado o a ella, pero sin saber este contexto y tú le digas como este fuerte mensaje de lo que ella no esperaba que le dijeras? Sí, mira, cuando yo hago una lectura, yo siempre les digo, voy a hablar yo, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo siempre les digo, sí, claro, mira, vamos a platicar. Yo sí les doy como una breve explicación de cómo lo vamos a manejar. Entonces yo le digo, mira, yo voy a hablar. Yo soy la persona que más voy a hablar ahorita. Te voy a hacer la lectura, te voy a decir qué veo, qué no veo, si alguien viene contigo, qué te quiere decir, qué esto y qué lo otro. Y ya al final empezamos a debatir, ¿no? Que ya la persona me pueda decir directamente, ¿sabes qué? Bueno, si está mi hermano, mira, quiero saber esto y esto. Entonces, en esa parte sí me ha tocado, por ejemplo, decir, oye, mira, por ejemplo, un caso, que estaba yo platicando con una señora y le digo, viene acompañándola a un joven, le digo, aproximadamente unos 20, 25 años, trae una chamarra negra, una esto, lo otro, una gorra tal color, y me dijo que está preocupado por usted porque está muy triste, que le diga que él está bien, que está tranquilo, que está descansando, es que no esté preocupada. Entonces la señora se me quedó viendo, se puso a llorar y después ella me dijo, es mi nieto. Ella no me había dicho, obviamente, que Ok. quería preguntarme por su nieto o similar, solo me dijo, es mi nieto, se puso a llorar y ya me dijo que había trascendido en un accidente de moto hace como 3 meses, ¿no? Ok. Cuando yo hago una lectura y hablo de una persona que te acompaña trascendida, o sea, en ese momento yo, como lo he comentado en otros lugares, siempre trato de dar muchos detalles, ¿sabes? ¿En qué sentido? Yo sí me enfoco mucho, o sea, no es como que les digo, mira, es un joven de unos 20, 25, yo siempre trato de buscar qué no, ¿no? Como si yo te viera ahorita y dijera, trae una cadena plateada con una cruz y trae tenis blancos y siempre trae esto, ¿no? Una pulserita y demás. Porque creo que es importante que también la persona sepa que si va a recibir un mensaje, al menos trate de ser más asertivo de quién lo está recibiendo, ¿no? Ok. Porque imagínate que tal vez, vamos a suponer que es una persona que a lo mejor ha perdido más de un familiar y de repente diga, ay, pues es que no sé quién, si es mi Sí, mamá, si es mi papá, si es... Entonces yo siempre trato de dar como y yo luego les digo, dame una dame algo que yo pueda decirle a tu familiar que realmente me crea y sepa que eres tú. Oye, por ejemplo, y digamos que en estos casos como muy mediáticos de desapariciones de personas, este tipo de gente como tú que tiene estos dones puede ayudar. Voy a poner un caso como hay en la mesa, como el caso de Devani, ¿no? El de Devani Escobar, el caso muy famoso de que Monterrey, en el que estuvo desaparecida unos días y la encontraron ahí muerta en la cisterna, ¿no? Digamos que si tú quisieras ayudar al caso, tú lo puedes hacer como a distancia y digamos que es como de, ok, yo ya sé qué le pasó para que ya no la estén buscando, digamos que ella te puede contactar y decir qué le pasó y ese tipo de cosas, ¿sí puede pasar? Sí puede pasar. Hay mucha gente que se dedica a eso y claro que puede pasar. En mi caso, sí hago lecturas a distancia, incluso mediante fotos y demás, y sí puedes sentir cuando la energía ya no está en el lado del plano físico, en esa Ok. parte, ¿no? Ya entrar a detalles, la verdad es que yo no he ido más allá en la cuestión de de ese detalle con personas que están desaparecidas o similar,
creo firmemente en lo que hago y realmente hasta el día de hoy, de verdad que si alguien de los que he consultado pueda decir que me he equivocado en las cosas que he dicho, la verdad es que tengo esa seguridad que no, porque realmente no me ha sucedido, pero hay temas en los que, o sea, hay situaciones o lecturas en las que nunca llego como al punto en cosas que yo prefiero mantenerme un poco a Claro, distancia, ¿no? No tenemos, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cada persona maneja los dones de diferentes formas y de acuerdo a cómo vas aprendiendo, ¿no? Yo aprendí así, me lo han ido enseñando, lo he ido viendo, hablo desde lo que veo más allá de lo físico y de cómo lo he oído. Hay colegas que lo hacen de forma diferente, cada quien trabaja de una forma diferente, ¿no? Y no tenemos una verdad absoluta. Entonces, realmente a veces, pues es un tema pues un poquito más complicado y delicado, ¿sabes? ¿Y por qué refiero que me he mantenido un poco al margen? Porque ya me sucedió en una ocasión que una amistad, que era amistad de otra amistad, ahora sí que el amigo de mi amigo me habló conmigo y me dijo, oye, fíjate que pues no encuentran a su hija y quisiera saber. Entonces me pasó que en la lectura que yo hice no la percibía, hasta ese punto dije, no la percibo en este plano, o sea, no la percibo como, no alcanzo a leer, o sea, leía como características y de momento físicas, ¿no? Me sí, refiero a esa parte, pero no podía ver más allá, era como un muro, ¿sabes? No podía percibir y luego fue como muy caótico en la noche vivir esa experiencia prácticamente. Te prometo que ese día en la noche que yo me fui a dormir fue, así lo tomo yo y así lo aprendí yo, como si yo reviviera una situación súper difícil, como si yo era la chica, corría, había una situación súper difícil, o sea, una situación, hablo de que obviamente la chica definitivamente ya no estaba y había sido súper trágico ese desenlace. Entonces para mí fue, sinceramente, es que muy, muy impactante. No sabía exactamente cómo manejarlo y cómo comunicarlo. Porque aquí sí, la cuestión, más que la lectura, es cómo lo comunicas, ¿no? sí, claro. Y en mi caso yo sí conecto demasiado con las personas, entonces de repente para mí es muy, muy difícil. Es que, por ejemplo, digo, algo así también yo tuve una experiencia. Me acuerdo mucho que yo tengo un amigo que ya no está en este plano, que él era Uber, ¿no? Y haz de cuenta que nos mensajeamos un día y de repente pues, estuvo como todo normal. Él trabajaba de noche. Y entonces de repente ya no llegó a su casa, ¿no? Y entonces, pues su esposa, como sabía que de repente pues cotorreábamos y nos íbamos ahí a echar el trago, pues me habla, ¿no? Me dice, oye, ¿no está contigo? No, pues no, no. Oye, y pues ayúdame a buscarlo, sí. Entonces, pues ahí monitoreando con todos los que nos juntábamos, de repente, pues nadie lo había visto, ¿no? Y entonces, pues fueron pasando las horas y pues no llegaba, ¿no? Ya eran las 12 del día, ya eran las 3 de la tarde y era de, pues no. Datos como curiosos, de repente le mandabas un WhatsApp y sí le entraban los WhatsApps, ¿no? Y era de, oye, pues ¿dónde estás? O sea, eso significaba que estaba prendido su celular. Eh, pues en ese momento a nosotros no se nos ocurrió como, o sea, no piensas tanto, ¿no? Dices, bueno, pues ahorita va a contestar, a lo mejor pues le agarró ahí la cruda a media carretera o algo y ahí se quedó dormido, ¿no? Fueron pasando, pues total dieron como las 8 de la noche, 9 y no había llegado a su casa. Entonces ya no entraban los mensajes. El último mensaje que le llegó a su esposa fue de ya voy para allá, que eso fue como a las 4 de la tarde. Estoy bien, ya voy para allá, ¿no? Y pues a las 8 de la noche ella vuelve a contactarnos y dice, pues es que pues no sé dónde está y por muy lejos que esté, pues ya hubiera llegado o ya hubiera llamado, ¿no? Eh, pues total, se empieza a hacer como esta búsqueda ya entre amigos, familiares. Se abre esta ficha de investigación porque te dicen, no, pues tienen que pasar ciertas horas para que lo empecemos como a buscar, ¿no? Y por azares del destino llegué con una persona que tenía estos dones, ¿no? Que incluso ni sabíamos, ¿no? Y entonces me acuerdo mucho que era martes, ¿no? Y pues yo le digo, oiga, fíjese que estamos buscando a mi amigo, no sé qué, no lo ha visto, ¿no? Y entonces ve la foto y yo al ver su reacción dije, ok, creo que algo está mal. Y me dice, ¿qué es de ti? No, pues es mi amigo, es un amigo pues muy cercano, pero pues no aparece, ¿no? Fue desde ayer. Ok. mm,
te voy a decir algo y no me lo tomes a mal. ¿En dónde han buscado? Y ya son estas preguntas que tú dices, algo Claro. algo no está bien, ¿no? Pues aquí, acá, ¿no? Me dice, bueno, si no lo encuentras mañana te digo, ¿no? Y yo así como que, ¿Y por pues qué hasta dígame de una mañana? vez, ¿no? Sí. Sí. Total, pues yo en ese momento, pues sí, tiras como de loco a la persona y dices, ¿no? Pues se extendió la búsqueda, no lo encontraba, no había rastro de él por ningún lado. Ya era jueves y ya sus papás desesperados, su esposa desesperada, y se me ocurre yo decirles, no, pues es que una señora me dijo que ella sabe dónde está, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, ¿no? La familia, la esposa, todos los amigos, ¿no? Ahí con la señora. Y la señora nos dice, a ver, denme la foto. Y la vuelve a ver y dice, ¿quieren saber qué le pasó? Y nosotros así, pues sí, ¿no? Para no estarlo buscando. Y dice, bueno, pues ahí les va, ¿no? Justo como que hace este silencio y ella dice, ¿qué es de ti? Le dice a su esposa, no, pues es mi marido. ¿Estás segura que es tu esposo? Y yo, sí. Bueno, primero que nada, tu esposo lo mató su pareja. Y pues todos así como, ¿Cómo? Sí. exacto, ¿cómo crees? No, pues es su pareja. Y entonces así, bueno, pues le fue infiel. No, bueno, sí, pero pues su pareja del mismo sexo. Sí, claro. O sea, era otro hombre, ¿no? Él está en su carro, está metido entre el asiento, pues entre el asiento, o sea, así que en el del conductor y el de atrás, pues ves que hay un espacio donde Sí. ponen los pies. Ahí lo veo, ahí está él como metido, ¿no? La escena es muy trágica porque lo ahorcaron entre dos personas, ¿no? Y entonces yo veo y revivo la escena. Él sufrió mucho para trascender porque obviamente él no quería trascender. Entonces él luchó por su vida como no tienes una idea. Se tardaron horas en pues, desvivirlo, Claro. ¿no? No alcanzo a ver dónde está, pero está en su carro. Tiene un carro así. Nosotros así con este impacto de, pues, ¿qué hacemos, no? No, y aparte creerlo, ¿no? Desde el Exacto. punto. Yo en ese momento, te soy honesto, yo dije, no, creo que nos estaba viendo la cara. Pero la señora ni siquiera fue de, bueno, les cobro una lana, no, nada, dijo, fue un ajuste de cuentas amoroso, pero quien realmente lo desvivió fue su pareja. Total, yo pues conozco mucha gente, ¿no? Y de repente tuve acceso como a las cámaras de la alcaldía y yo ya había radiado esta situación, ¿no? De, oigan, fíjense que así. Entonces, el amigo que estaba en monitoreo me dice, oye, fíjate que acaban de dejar un carro con estas características en tal punto. Pues ahí vamos, ¿no? Hablamos a la patrulla y llegamos, acordan a la zona y pues sí, justo como dijo esta persona, él estaba pues en medio ahí metido y ya pues él tenía como unos tatuajes, tenía como una cicatriz y no, pues sí es él, ¿no? Pues lo sorprendente es, ella incluso hasta vio este triángulo amoroso, ¿no? Que Sí, fue claro. como, o sea, pues supimos realmente que lo que él escondía, ¿no? Que tenía una pareja y que aparte pues era pues un hombre, ¿no? Y era como de wow, ¿no? Sí, en mi caso, cuando pasó esta situación con la chica, yo en la noche, en ese sueño, yo veía todo el panorama, o sea, la calle, todo, pero era como si yo estuviera o sea, como si yo estuviera dentro de ella, como si yo fuera ella, ¿sabes? Okay. Recuerdo que me veo en una calle corriendo, o sea, donde yo empiezo a verlo es que me veo corriendo, ella está corriendo, corre y se esconde como atrás de un carro que estaba estacionado. Se esconde y respira y yo alcanzo a ver que ya viene con manchas, o sea, ya está lastimada y cómo viene huyendo y yo sé lo que pasaba, o sea, no solo sabía de qué venía huyendo, sino de qué me acababan de hacer. Era como, yo en ese momento sabía por qué estaba escondida. Entonces sale, corre, o corro, no sé cómo llamarlo,
y después llegan, me agarran, me llevan, y de ahí yo recuerdo cómo llega un hombre y me pone una bolsa, y de ahí es donde yo me desconecto, es cuando yo me quedo como que despierto, y venía como esta etapa donde yo estaba entendiendo todo ya más allá de lo que yo podía hacer, y inmediatamente, o sea, fue como yo despierto y es como, es ella, o sea, ya no está, Ok. ¿sabes? En efecto, algo similar a lo que tú me cuentas, o sea, reviví esa parte, o sea, de cómo fue. Entonces me acuerdo mucho que vuelvo a hablar, yo busco, le escribo a la señora porque yo ya le había dicho que no, pero sinceramente es que yo no tenía o esa preparación para poder enfrentar y decirle, imagínate, o sea, al menos tú tenías esa puerta abierta de la credibilidad a esto, Sí, pero llegar claro. ante una persona que tal vez no está como tan familiarizada con esta situación paranormal o como la quieras llamar, Sí. y que le digas, oiga, es que pasa esto y esto y yo acabo de ver. Yo solamente le dije, ¿sabe qué? Yo no percibo a su hija en este plano, no va a aparecer al menos ahorita, va a llevar un buen tiempo para que usted la encuentre. Entonces era como, fue realmente muy, muy difícil para mí comunicarlo. Y no solo eso, ¿sabes? Como estaba yo en esta transición, lo viví realmente porque despiertas, supongo que la falta de experiencia en mi caso, con ese dolor y te lleva días a asimilar lo que te pasó a ti, pero no te pasó. O sea, lo que viviste, lo que reviviste, ¿no? Entonces yo me acuerdo mucho que ha pasado situaciones, a mí me escriben mucho a raíz de la apertura que me han dado en estos programas, a raíz de lo que he dado a conocer. Yo no me dedico a dar consultas, no lo hago de una forma de lleno, pero empezaron a buscarme, entonces yo decía, bueno, entraba y yo veía, oye, ¿sabes qué? Mira, no había tenido tiempo de responder porque han sido muchos los mensajes, me gusta responderlos, y hay personas que le digo, mira, ¿sabes qué? Pues en cuanto se nos dé la oportunidad más adelante vamos a poder concretar tal vez una consulta, una sesión, no sé cómo se les llame. Y ok, y sin embargo me pasa que entro a una persona y es así como si yo viera un letrero gigante que dice aquí sí, o sea, hay que ayudar aquí, ¿no? Esa, justamente ayer platicaba sobre esa parte de que no sabían cómo recibir lo que yo decía, de que yo tengo una persona que me guía, que para mi aprendizaje y mi intuición soy yo misma, pero soy mi yo en ancestro, en tiempo, ¿no? Ok. Entonces es como aquí sí, sí lo voy a hacer, y no se trata de cómo, porque hay gente que me dice, es que como que aquí sí y aquí no, pues no, o sea, nosotros hacemos y ayudamos, sí, pero hay líneas que a mí no me gusta cruzar y que no quiero cruzar. Cada quien decide cómo llevar su don, ¿sabes? Es como Claro. una especie de que tal vez tú digas, ay, pues mira, yo solo quiero grabar de lunes a jueves y de 3 a 5, ¿no? Porque así es la forma, no quiero hacer más allá, porque realmente hay ciertas cosas, ciertos códigos, hay muchas cosas en la cuestión espiritual que si las rebasas te terminan consumiendo demasiado, ¿no? Sí. Oye, Lupita, fíjate que desde ya hace casi aproximadamente un año, desde que fue el fallecimiento de su mamá de Ernesto, y que constantemente en el hospital, en lo personal, pues convivo, podríamos decirlo, incluso hasta con la muerte, ¿no? Al diario, al ver a varias familias perder a seres queridos, ver todo este sufrimiento, este proceso de la muerte, los picos de mejoría, etcétera, etcétera, y no hace mucho, incluso ya ver la muerte un poquito más cercana a la familia, surgieron muchas dudas, ¿no? Platicando con gente que nos conoce e incluso haciendo encuestas ahí con nuestra comunidad, ahí en Sala de Crisis, surgieron muchas dudas, que era qué pasa más allá de la muerte, ¿no? ¿Qué sucede cuando en esta historia que tú contabas de la chica, que tú lo vives en primera persona, y en el momento en que ponen esta bolsa en tu cara y digamos que cortan este proceso de la vida, tú dejas de sentir qué pasa más allá, ¿no? Eh, Surgió un debate a raíz de que muchos sabemos aquí en México se hace en, creo que en muchas familias cuando una persona fallece, la velación y después el novenario, ¿no? De estos 9 días donde acompañas a esta alma a través de rezos, de misas, la famosa levantada de la cruz. Este, este proceso funciona porque las personas que fallecen o que trascienden todavía están estos 9 días con nosotros, o están cerrando algún tipo de ciclos, o cómo podríamos describirlo. Mira, realmente hay muchas, muchas teorías, demasiadas teorías de lo que sucede después de que partimos o trascendemos, y cada
vamos a llamarlo creencia, es totalmente diferente y es súper respetable. Yo puedo comprenderlo y entenderlo a raíz de cómo me comunico, de cómo veo que cada persona que ya trascendió llega, habla conmigo, me da el mensaje y se van, ¿no? Me ha tocado en una ocasión ver, no, por ejemplo, casi siempre me tocó en una ocasión ver a una persona que caminaba hacia un puente tal cual, o sea, Ok. un puente tal cual, un puente de esos que conectan un lugar a otro, o sea, tal cual un Ok. puente. Me ha tocado verlos como caminando a la orilla de las playas, ¿sabes? Pero yo los recibo y percibo esa parte de cuando ellos trascendieron y traen el mensaje, de la lectura de la energía de las personas. No he jamás estado como del otro lado para poder tal vez confirmarte algo en mi experiencia, pero en base a lo que he leído, a lo que he aprendido y a lo que me he cultivado en muchas situaciones, pues hay diferente tipo de situaciones que te lo explican, ¿no? ¿Qué pasa o qué sucede? Está este camino en el que una vez que ellos trascienden tienen varios días para poder irse. Ok. Más que despedirse, es prepararse para el camino que van a empezar a emprender, ¿no? Están los que avanzan y se quedan en la siguiente, le han llamado dimensión, en el camino, o tienen cuentas por saldar, o se quedan definitivamente pegados a las cosas en el plano físico, ¿no? A personas, a cuestiones materiales, a casas. Cada uno es diferente, ¿no? Cada uno lleva un proceso diferente. Pero realmente que le preguntes a Lupita, después de la muerte, ¿cuál es el proceso? Definitivamente no te sabría contestar esa pregunta, porque yo lo que hago es que recibo los mensajes y los veo ya una vez que trascendieron, cuando vienen, ¿no?, a entregar esta comunicación. Pero no veo el proceso ¿De qué de pasa, no? ellos, de qué pasa una vez que parten. En el caso cuando la chica, yo despierto, me acuerdo que por aquí, de verdad, o sea, fue así como que la bolsa, despierto, abro el corazón y yo, mi esposo me dice que estás bien y yo no, es que vi esto y esto y esto, ¿no? Y yo estaba muy nerviosa y me dijo, tranquila, tranquila. Entonces él me empezó a consolar de una forma como si realmente hubiera sucedido, porque pues imagínate, o sea, él está acostumbradísimo a saber cómo lo manejo de alguna forma. Pero realmente, no, he aprendido mucho a través de amigos, de colegas. Hemos hablado mucho sobre las dimensiones, sobre cada etapa, sobre más. Pero sinceramente es que hasta yo, a pesar de que puedo verlos, también me he preguntado y digo, creo que teorías podemos tener muchas, creo que aprendizajes podemos tener mucho, pero realmente desde mi punto de vista no habría más que estar ahí para saber realmente al 100% lo ¿Qué que es lo que sucede. sucede, no? Fíjate que estaba mencionando yo lo del pico de mejoría que vemos comúnmente nosotros como personal de salud, a lo mejor hasta en diario, y a veces asimilarlo en cuestiones familiares es un poquito difícil, ¿no? Porque vas un paso adelante de lo que pueda pasar. Pero hace unos días platicaba con mamá que también se dedica a lo mismo que yo, y ella me platicaba mucho de un familiar que al principio habíamos visto muy, muy grave. Ya ella, todos, o más bien todo el personal de salud, pues ya decía que era pues ya casi imposible que ella se recuperara, ¿no? Cuando mi mamá platica con ella en este pico de mejoría, le menciona que ella había fallecido 3 veces. Que en la primera había visto este proceso de lo que es el funeral, había visto muchas o visualizado muchas sillas rodeando su ataúd, había visto a sus seres queridos o sus seres amados, que era su esposo, sus hijos, familia muy cercana a ella, su mamá, sus hermanos, ¿no? Que nada más estaban parados ahí, que ella no podía comunicarse con ellos. La segunda vez, bueno, y dice que esa vez el regresar a la vida fue el llanto de su esposo. Cuando ella escucha el llanto de su esposo, ella regresa, dice, y días después vuelve a fallecer, como ella lo menciona. Pero en esta segunda vez dice que ella se veía en el hospital y cómo pasaban las personas, que entre ellas me visualizaba a mí, visualizaba a mi hermano, a mis otros primos, nos veía entrar a la habitación, a verla, pero igual, ella no podía comunicarse con nosotros. En esa ocasión le dice a mi mamá que ella estaba decepcionada de muchas personas que ella amaba en vida
y que ella pensaba que siempre, pues esta confianza del amor, ¿no? E incluso de familiares, no mencionó exactamente como a quiénes, pero dijo que había sido decepcionada, que al verlos en esta forma de actuar, a una vez que ella había partido, pues la había decepcionado y le había roto el corazón de alguna u otra manera. Y la tercera vez fue algo muy curioso y que no hay mejor persona que tú, yo creo que para explicarnos un poquito esto, que ella menciona que la que regresó no era ella. Sí, claro. Menciona, dice su nombre y dice, es que ella ya falleció. Yo soy ahora, dijo un nombre, no lo recuerdo ahorita, supongamos, no sé, Lupe, ¿no? Yo soy Guadalupe, yo ya la persona que tú creías ya falleció, pero sigo acordándome de todo, o sea, sé que ella vivió esta vida, sé que esto y esto y esto, y yo vi a Dios, pero Dios me dijo que no era mi momento, que no es momento de que yo me fuera con él, que tenía muchas cosas que hacer todavía en vida, y es por eso que me regresó, dice. Justo cuando ella dice que la regresa, le menciona a su esposo de que gracias a él, o que más bien le dice, gracias a ti por sacarme del ataúd, tú me sacaste. Obviamente cuando mi mamá me platica todo esto, yo empiezo como a asimilar y entre ella empezamos como a esta conversación de saber qué iba a pasar, ¿no? Porque muchos veíamos a nuestro familiar como en esta ilusión, esta esperanza de que saliera. Pero nosotros sabíamos que esto era un pico de mejoría en donde a lo mejor ella ya había avanzado en esta línea astral, podríamos llamarlo, hacia el futuro, en ver el funeral, ver cómo se despedían, incluso ver a las acciones de las personas que ella decía que la habían decepcionado. Y ya sabíamos lo que estaba a punto de pasar, pero no saber el cómo expresarlo incluso al familiar, ¿no? Cuando sucede toda esta situación, todavía en el velorio estábamos pensando en eso, y fue como de, esto es lo que ella veía, ¿no? Esto es lo que ella te platicó y a lo mejor lo que ella ya había visualizado en este momento de gravedad cuando estaba en lo que muchos pensaban que era algo neuronal, ¿no? De que ya estaba con muchas toxinas, que a lo mejor estaba alucinando. Este proceso antes de la muerte sí sucede con estas personas y el mensaje que te dejan en este pico de mejoría, ¿sí es de lo que ellos ven en este tiempo o tú cómo lo podrías explicar? Sí, yo sí es lo que ven ellos. Yo tengo una teoría basada en muchas cosas que he visto, que todas las personas que van a trascender lo saben, Okay. ¿sabes? No desde esa parte física y desde esa parte consciente, lo saben desde esa forma espiritual. Yo digo, el alma sabe cuando ya se va a ir, ¿sabes? Entonces, siempre ha pasado, hay muchos ejemplos de gente que dice, ay, días antes me dijo, oye, Sí. es el día que yo me muera, o fíjate que un día va a pasar esto, un día va a pasar aquello, y de repente sucede, ¿no? En el pico de mejoría, fíjate que el pico de mejoría para mí siempre ha sido algo en lo que yo me he tratado de centrar mucho, en esa parte del entendimiento de lo que yo he visto. En una ocasión a mí me tocó estar muy cerca de una persona que trascendió y en ese pico de mejoría yo recuerdo que la cara cambió completamente y es como si te ha tocado, bueno, tú sí por tu trabajo, pero que te ha tocado esa parte de la expresión cambia totalmente. Sí. Es una mirada totalmente diferente. Incluso cuando el pico está terminando y que se están acercando a esa parte, llega un punto donde la mirada siguen estando con vida, pero la mirada es totalmente vacía. Es como si ya no estuvieran, pero están. No sé si me explico de esa parte. Sí, de hecho, yo lo he dicho así como hay un brillo diferente en sus ojos. Lo viví con mi abuelo hace ya casi 8 años, donde yo le decía a mamá, es que yo no quiero pasar a verlo porque el ver tantos pacientes, cómo cambia esta mirada, como tú lo dices, el brillo de sus ojos que emanan en ese momento no es como el común, ¿no? Ni siquiera es como cuando estás triste y lagrimean tus ojos o cuando estás recién levantado incluso, ¿no? El brillo especial que tienes en ese momento antes de partir es un brillo que podría yo decirlo, no lo he visto como en este momento de vida, ¿no? Yo, por ejemplo, a mi mamá sí le pasó igual, o sea, yo vi esa mirada, pero en una foto. Sí, O sea, mi mamá se va un 7 de enero y el 31 pues estuvimos con ella en Navidad y yo vi esas, o sea, ves esas fotos y ya le ves esa mirada. O sea, ya es de, no sé si como, o sea, justo Sí. ahorita ya veo que sí es de, ya sabía que se iba a ir
Sí, o pero sea, sí es esa mirada. sí, o sea, tú la viste y como ya había trascendido fue como, ve, o sea, desde aquí había algo raro, ¿no? Más que Exacto. raro, diferente. Esa parte. Y sobre el tema de lo de tu tía de que regresa y comenta que no, fíjate que yo tuve a un chico, que realmente este chico había estado pasándola súper mal, súper mal, súper mal, súper mal, así, eh, físicamente, emocionalmente, energéticamente, veía cosas, era, su vida se había vuelto un infierno prácticamente, me tocó hacerle una lectura y yo le dije, oye, ¿nunca te has sentido que no eres tú? Y él me dijo, nunca nadie me había hecho esa pregunta, pero yo siempre me lo preguntaba. Yo decía, no, es que ni externárselo a nadie porque es una locura. Y le dije, te miras al espejo y de repente sientes que no eres tú. Entonces tenemos la oportunidad después de platicar y me dice, sí. Yo a mi lectura, a lo que Lupita vio y a lo que yo vi y el trabajo que llevé con él, que fue un proceso fantástico, yo veía a dos personas dentro de él. No una especie de posesión, no una especie de... Le digo, es que hay otra persona dentro de ti, luchando por tu cuerpo, por el espacio que hay en tu cuerpo. Ok. Y te la está ganando. O sea, te la está ganando. O sea, por eso te sientes tan perdido. Entonces, aquí va algo muy parecido a lo de tu tía. Resulta que yo le hago esa lectura y yo le digo, mira, no eres tú, te ves tus manos y es que cambias totalmente porque te desconoces, ¿no? Y te desconoces porque llega en ese punto donde no eres tú, o sea, es esa otra alma que te está habitando, espíritu, como lo quieras llamar. Y resulta que él después me cuenta y me dice, es que fíjate que hace unos meses, un año, yo tuve un accidente donde morí, o sea, murió, prácticamente murió. Entonces, cuando él revive, o sea, cuando él regresa, que logran revivirlo y demás, a raíz de ahí sucede que es todo este cambio y todo este, pues, infierno que él se lleva durante un tiempo, ¿no? Ok. Hasta que llega a esta parte donde hacemos la lectura y después se viene un trabajal fantástico, y digo fantástico porque la verdad es que llegó a un punto de sanación, si le quieres dar así, muy, muy bueno. Entonces, aquí a lo que voy, al ponértelo como ejemplo, es lo de tu tía, ¿sabes? Tu tía ya había pues trascendido en 2 ocasiones y qué pasó que llegó un punto donde es algo así, es como de repente se quedó vacío el cuerpo, Ok. ¿sabes? Y otra, en este caso te dices que no era mi momento, pero tal vez no era su momento de esa persona y su cuerpo ya se había deshecho, destrozado, qué sé yo, y fue como ¡pum! Entró al cuerpo Uno disponible tu casi, tía. ¿no? Yo tengo una teoría de que si nuestra línea de vida dice, tú tienes que vivir 10 años con 3 horas y 20 segundos, y alguna situación te quita tal vez a los 9 años la vida, obviamente tienes que completar el tiempo que te faltaba de acuerdo a lo que estaba estipulado, ¿no? Entonces es lo que sucede a veces con muchas personas. A veces ha pasado y de verdad en este caso, en este medio, podemos ponerlo a debate, en mensajes, como de verdad hay muchas situaciones de gente que nos puede contar y decir, ¿sabes qué? Es que fíjate que mi tío, mi primo, mi hermano o yo, ¿no? Tuve un accidente y a raíz de ese no volví a ser el mismo. Ahora siento que veo esto, que recuerdo aquello, que siento aquello. Entonces yo siempre lo he dicho, a veces, aunque hay gente que no me lo cree, realmente a veces compartimos el cuerpo Ok. con otras O sea, con otras pero situaciones. digo, para ir entendiendo un poco, o sea, esta dualidad que se genera realmente es otra alma que no tiene nada que ver con la tuya, Sí. o porque también hay esta teoría, ¿no? Que el alma se fragmenta como en muchos Pedacitos, muchos ¿no? pedazos, porque siempre he tenido yo esta pregunta, ok, si, por ejemplo, ¿no? En el tema de la encarnación, yo siempre era como muy escéptico, pero decía, bueno, si la gente encarna, ¿quién es el que te viene a visitar en la ofrenda de muertos? Porque se supone que tu alma ya está en otro cuerpo, ¿no? Entonces, llegamos ahí con un amigo que también pues tiene como ciertas teorías y dones y esto, y decía, no, es que el alma se fragmenta.
¿no? O sea, un pedacito del alma que estuvo como con tu familia, pues se queda como ahí. Y es esa persona o ese pedazo el que viaja o el que llega a la ofrenda, ¿no? Entonces en este caso no es la misma alma, sino No, es en este distinta. caso es totalmente distinta. Ha ¿Cómo pasa pasado, eso? O sea, me ha pasado en situaciones casi siempre después de accidentes graves o de accidentes fuertes que han tenido las personas, y no hay un ejemplo más claro que algo, no de accidente, pero hablo de situaciones, de personas que también estuvieron enfermas a un grado muy, muy drástico, a esas personas que han tenido infartos o enfermedades que los han llevado a trascender por segundos, por horas, casi en su mayoría, que es la situación que le pasó a su tía, que es la situación que le pasó a este chico, que te cuento que es como, no tengo otra forma de explicarlo y sé que tal vez explicarlo se va a ir como muy simple, pero es como si de algún momento lo que decíamos, dejaras el envase vacío por unos segundos y otra aprovechara para evitarlo, ¿no? Obviamente hay situaciones que se corrigen, de qué forma se empiezan a dar cuenta, hay procesos, si vas más pegado a la apertura, ¿no? De creer que todo es posible, porque realmente todo el mundo se apega siempre a lo que puedes palpar, a lo que puedes ver, a lo físico. Pero sí claro. hay gente que sí tiene más esa creencia de cuando empiezan a decir, no, es que me pasa esto, es que me pasa aquello. Y hay muchas personas que luego se dedican a ayudar a eso, que es cuando lo que hacen es como pues vaciar tu cuerpo y quedarte nada más tú, ¿no? Y no estar en esa lucha constante De poder de incluso, ¿no? poder, sí, claro. Oye, Lupita, y digo, para ya ir finalizando este episodio, no sé si te lo han preguntado, pero ¿hay algo que hayas visto que te haya asustado o perturbado lo suficiente como para decir, esto jamás lo voy a contar? Sí. Fíjate que nunca me ven, siempre he contado como que todo lo que he visto, todas las situaciones de lo que me ha pasado, pero algo que sí, tuve una situación, nunca la he contado y me pone un poco en el tema, en el Ujú. dilema de, Lo que puedas contar, o sí, sea, sí, lo sí, sí, que... sí, nunca me lo habían preguntado y bueno, fíjate que sí tuve yo una situación similar con una persona a la que yo amé y ahí sigo amando con toda mi alma, que es que, bueno, más si estás viendo este episodio, que fue con mi abuelito. Fíjate que yo estaba ese día en mi recámara, estábamos acostados y yo vi, bueno, estaba yo acostada, me acuerdo que me paré y un día antes yo vi a un hombre, ¿sabes? Un hombre muy alto, un hombre muy delgado, encorvado, y lo vi caminando y iba caminando y era como si llevara a mi abuelo de acá, como si mi abuelo tuviera camisa y lo llevara Caray. cargando de así, Ok. pero lo llevaba arrastrando en el piso, ¿no? Así iba caminando con una mano muy larga, iba caminando y lo llevaba como arrastrando, ¿no? En el piso. Me acuerdo que yo lo veo, volteo inmediatamente, busco mis manos porque es la forma que yo tengo como de reconectarme cuando quiero saber si lo que estoy viendo o si estoy completamente consciente o si es como algo espiritual, es como una conexión, un anclaje raro conmigo. Entonces volteo nuevamente y veo a mi abuelo, no llevaba ropa, estaba completamente desnudo, pero lo agarraba de acá como si tuviera camisa y Ok. lo pudiera jalar. Entonces me acuerdo que yo lo veo, pego el grito, me volteo, esa vez me acuerdo que sentí, creo que ha sido de las pocas veces, y digo pocas porque he tenido otras 2 situaciones muy fuertes, donde yo me asusté horrible, o sea, iba yo incluso a vomitar, pego el grito y le hablo a mi esposo, no despierta, y digo, tranquila, 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 tranquila. Entonces me quedo como tranquilizándome y digo, bueno, ¿qué está pasando? Y lo dejo de ver, dije, ¿qué fue eso? Pensé que probablemente estaba yo viendo una situación de algún ser o algo en ese momento que estaba pasando por donde yo estaba y podía percibirlo, no podía verlo. Desperté al otro día, no sabía si contarlo, porque creo que por primera vez estaba un poquito aterrada a poderlo contar o no contarlo, porque no sabía exactamente qué era lo que había sucedido. Y dije, ok, fue un ser que me tocó ver, que pasó junto a mí, y probablemente, o sea, vi a mi abuelo porque mi abuelo había estado enfermo, había estado como que muy enfermo.
Al otro día pasa todo el día, todo transcurre normal y en la noche estamos acostados, estamos viendo la tele y ya era tarde, eran como la 1 de la mañana, 1 y cachito, y suena mi teléfono. Cuando mi teléfono suena, yo siempre lo tengo en mudo, o sea, yo soy mala, a mí no me hablen cuando tengan una emergencia porque yo lo tengo siempre en mudo y siempre al que le marcan es a mi esposo, ¿no? Pero estábamos despiertos, entonces suena el teléfono, bueno, veo la llamada, estaba así como apagado, no le había puesto todavía el no molestar, se prende la pantalla y volteo y veo el teléfono y desde que yo veo la pantalla veo que era mi mamá. Ok. Entonces, yo veo la pantalla, veo a mi mamá y yo dije, y volteé, me le quedo viendo a mi marido y le digo, mi abuelo. Y me dice, ¿qué? Le digo, esto, y agarro el teléfono y contesto, bueno, y mi mamá llorando, ¿no? Mi mamá estaba llorando en el teléfono y entonces mi abuelito se había parado al baño, a él siempre lo cuidaban, lo acompañaban al baño y todo, y en esa ocasión, pues mi abuelo se para, no hace ruido, no avisa, y pues tiene un accidente, ¿no? Se cae por las escaleras y tiene un accidente súper feo, y era en la época esta de cuando estuvimos encerrados, le hablan a urgencias, fue súper difícil conseguir una ambulancia, realmente fue algo como muy, muy, muy complicado, y me acuerdo que yo me pongo a llorar y al poco ratito mi mamá me avisa pues que ya mi abuelo había trascendido, ¿no? Entonces fue la primera vez y creo que la única en la que yo realmente me sentí muy aterrada y en la que yo dije a mí misma, si voy a tener que lidiar con este tipo de entes o seres o este tipo de avisos de algo que se va a ir así, no quiero hacerlo, ¿sabes? O sea, no quiero verlo, no quiero... Fue un proceso como súper difícil y ha sido, y es hasta ahora el momento de más miedo. Incluso con mi hija pasó algo similar, con un ser horrible, pero en este caso no pasó del susto, de todo lo que vimos. En esta ocasión sí había visto, ¿no? Mi abuelo. Después de eso tuve la dicha, la fortuna, gracias a Dios, y demás, a hablar con mi abuelo, a verlo y a saber que estaba tranquilo, que había trascendido tranquilo, ¿no? Que desgraciadamente me tocó ver su trascendencia con anticipación de una forma horrible. O sea, digamos que podemos decir que esta cosa o ente que se lo llevó puede haber sido la muerte, de algún modo. No, fíjate que no. No, yo sí he tenido situaciones y encuentros y eventos con la muerte, pero la muerte a lo de la ahorita que es la Santa Muerte, ¿no? Pero realmente como verlo como un espíritu que haya venido con la cuestión de la muerte, la verdad es que no. Era algo horrible. Después mi hija, pasaron como meses, por coincidencias de la vida, mi hija puso un video y me acuerdo que salió un mono de esos que luego hay de los videojuegos así, Okay. y me acuerdo que cuando yo lo vi, todavía hice el iPad así, me enderecé y le dije a mi esposo, te juro que era muy parecido. Entonces, hasta la fecha me hacen burla en casa de que me dicen, ay, viene, es un mono así largo, como con blanco. Slenderman. Ajá. Entonces, hasta la fecha, la verdad es que yo sí tengo un tema con ese mono, porque sé que es un mono dibujado, pero su similitud con el que yo vi es tan fuerte que cada que de repente es como que lo ponen y yo le digo... Te hace recordar, ¿no? Sí, la verdad es como que no lo quiero ver, ¿no? Y luego mi hija, la chiquita me hace como, ay mamá, mira quién está aquí, quién va a salir. Entonces la verdad es que definitivamente no lo había platicado, ahorita sí, lo van a ver y van a saber el porqué de la situación. Tampoco lo había querido como hablar por la conexión que tengo con mi abuelito, que mi abuelito es una de las personas que me acompaña mucho, que me guía y que me ayuda a entender cuando me estoy perdiendo. Pero realmente eso es lo que más horrible me ha pasado, porque tuvo la trascendencia del después, creo, que hizo que me marcara tanto. Ok, bueno, pues te lo agradecemos ahí. Sí. Que nos hayas compartido toda esa historia. Que aparte, este tipo como de, a veces, es lo que yo mencionaba al principio, ¿no? A veces puede ser como un don
como una virtud y a veces mucha gente le diría yo no quisiera vivirlo, ¿no? Porque imagínate ahorita que lo estás contando, yo te podría haber dicho al principio del episodio, ¿no? A mí me gustaría ver a lo mejor, porque la mayoría, incluso la comunidad que nos está viendo, ha de pensar pues el hecho de ver es volver a platicar con esa persona que amabas, ¿no? Que falleció, pero a veces escuchar este tipo de historias donde no solamente es ver a tus seres queridos, sino también ver a entidades que desconocemos y que no tenemos como esta eh, como constancia de estarlos viendo constantemente, vaya, eh, ya yo creo que esa impresión te marca de por vida, como lo hizo contigo en esta situación de tu abuelo, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí fue un momento bien, bien difícil. Te digo, ya me había pasado una situación similar con una de mis hijas donde me tocó ver a un ser que ella lo veía y fue una situación, pero no pasó como a esa situación de miedo, de susto, de impactarte, ¿no? A diferencia de esto. La verdad es que sí. Mira, este camino es bien difícil y la verdad es que por mucho amor, por mucho que lo hagas, en efecto, o sea, si bien es cierto que es bonito y es maravilloso poder verlo y poder hacerlo, también es cierto que llega de repente a pesar un poco, ¿no? Ok. Porque ves, percibes cosas que tal vez no quisieras ver o no quisieras hacer, o de repente obligarse a dar un mensaje. Y cuando digo obligarse, justo ayer lo comentaba, de que cuando yo empecé a decir como, ok, no quiero que nadie sepa, no quiero que nadie vea lo que hago, ya mejor voy a hacerme, si no lo veo no existe, entonces voy a hacerme la loca porque realmente me daba mucho miedo abrirme por el ego, por el que dirán, y empecé a enfermarme muchísimo, ¿sabes? Era como situaciones horribles, entonces realmente sí te puedo decir yo en mi experiencia que la gente que lo reprime mucho, que se esconde de ello por el miedo al que dirán o enfrentar, la verdad es que la deben estar pasando súper mal, ¿no? Pues es que al final también no es algo como, o sea, de cierta manera si lo vemos como un trabajo, o sea, por ejemplo, nosotros trabajamos y pues llega un horario en el que sales del trabajo Y ahí y dejas todo. te desconectas y Claro. dejas todo, ¿no? En este caso, pues no es como que lo puedas como apagar de cierta manera y ya no verlo, ¿no? O sea, es algo que Claro. está constante. Y que incluso aquí yo te quiero compartir como esta manera personal a toda la comunidad. A Lupita ya la conocíamos hace como aproximadamente creo que un mes más o menos, si no me equivoco. Y yo sí veo este cambio porque me acuerdo mucho de que cuando viniste la primera vez, sí estabas todavía como en esta posición de decir es que yo no quiero como abrir todo esto, este conocimiento, mis vivencias hacia el público, pero voy adentrando, ¿no? ¿Y por qué te digo que sí veo este cambio? Aparte de que hoy te veo como un poquito más como abierta, como más en confianza. Y además porque vi un post que decía así como de prepárense para lo que viene, ¿no? Que publicaste hace unos días. Fue como de ver este cambio en ti, en decir, ya, o sea, este es mi Sí, Me momento acepto, ¿no? ajá, y sí. acepto que no es una locura, no es algo fuera de lo normal, ¿no? Esto es mi vida, mi día a día, y pues estoy lista para compartirlos. Y a mí me gustaría que a la comunidad que nos está escuchando, que hay personas que a lo mejor todavía no asimilan esta situación, ¿qué mensaje les darías o qué consejo tú les darías a todas esas personas que tienen este miedo de abrir? Sí, mira, justamente ayer platicaba sobre algo similar donde dije, más que nada mi miedo, el miedo de Lupita, siempre ha sido corromperme. No quisiera corromper esto, ¿sabes? Esto me ha costado mucho aceptarlo, mucho asimilarlo y me da un poco de miedo cruzar esa línea que de repente muchos colegas cruzan, de corromper, de abusar, de lucrar, no sé, desde un punto diferente. Respeto a cada uno, pero ese es el miedo que yo tenía. Y dos, la aceptación de cómo podía percibirme la gente, ¿no? De cómo pudiera pensar que si yo estaba loca, de que eso también llevara a exponer a mis hijas, ¿no? De alguna manera, a mi familia, a mi esposo, de, oye, tu mamá, tu está recuco, cositas Claro. así, ¿sabes? Entonces, como siempre lo he dicho en todos y lo voy a repetir en cada vez que yo esté frente a un micrófono, yo no busco o no pretendo convencer a nadie, ¿sabes? No vengo a convencer a nadie. Vengo porque quiero que mucha gente que está en mi lugar, como yo empecé, cuando yo empecé a aceptarme, nadie más que yo sabe que es un proceso súper difícil. Entonces, agoten primero los recursos físicos, los recursos médicos, y una vez que crean y se den cuenta de que son diferentes, entonces no tengan miedo de expandirse y de abrirse, porque realmente, gracias a Dios, ya esta nueva era está abriendo más un poco creernos, ¿no? Entonces, Sí. ese miedo de, la verdad es que todavía tengo mucho temor,
creo que la confianza de todos los lugares en los que he estado me ha llevado a abrirme un poco más, a ser un poco más, pues, confiada en poder hablar, pero la verdad es que todavía sé que me enfrento a un monstruo enorme en este mundo espiritual, de que hay muchas situaciones, muchas cosas. Entonces voy aprendiendo, voy avanzando y justamente hace 2 días fue que tomé la decisión y dije, claro, porque me decían, ya tienes que darlo a conocer más que nada presentarte como una voz para que la gente pueda encontrarse un poco Exacto. identificado, ¿no? Tener miedo, porque imagínate, te lo juro que es sufrible. Cuando tú Sí. digas, es que cómo voy a decir que veo esto, que percibo aquello, van a decir que estoy loca o no me van a creer o el miedo, y te juro que eso te consume como no tienes idea, te hace vivirlo, como tú dijiste hace rato, ¿no? Pasas de un don que no sabes que puede ser maravilloso a vivir un infierno con él. Sí. Pues yo creo que eso también la gente lo agradece y de algún modo pues les reconforta, ¿no? Poderse acercar a gente como tú para que encontrar este tipo de respuestas, ¿no? Y pues bueno, nada, sin nada que decir, Alexis. Tus redes sociales, Lupita, nuevamente para que te vayan No, a muchas seguir. gracias. Me encuentran en todas las redes sociales como Lupita-Capistrán. Vale, de todos modos dejaremos toda la información en la cajita de descripción para que ustedes vayan, se suscriban, la sigan y además pues ahí también le manden un mensajito si tienen alguna duda y se sientan en confianza si ustedes tienen este tipo de don, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos a lo largo de este episodio y nos vemos en la próxima Sala de Crisis. Bye.